¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Yo quise hacer este episodio generando algo de expectativa en ustedes respecto a cuál es la manera más idónea para financiar un emprendimiento en la actualidad. Y seguramente la gran mayoría de ustedes estarán esperando que yo les hable de operaciones de crédito con el sector financiero o de alguna alternativa similar para el desarrollo de sus negocios y de los emprendimientos que ustedes de alguna forma estén interesados en iniciar. Y realmente no es así porque en mi entender el incluir una carga financiera para un proyecto que recién empieza es en la mayoría de los casos dar una sentencia de muerte anticipada a un emprendimiento que probablemente en otras condiciones podría ser muy exitoso. Cargar financieramente un negocio al iniciar es tal vez el peor error que se puede cometer. Crear un negocio es algo bastante más complejo que simplemente suscribir unos documentos, registrarlos y empezar a trabajar. La falta de reflexión al inicio de los negocios es, en mi experiencia, lo que muchas veces lleva a los emprendimientos al fracaso. Cuando los clientes llegan a mi práctica profesional solicitando acompañamiento para la creación de una compañía, lo que yo hago muchas veces es preguntarles si tienen un plan de negocio, si tienen dimensionado un orden de magnitud en cuanto a las reales inversiones que deben realizar para que ese negocio pueda funcionar cuando menos un año sin requerir más capital del que tienen presupuestado. Las respuestas de mis clientes casi siempre me permiten avisorar si un negocio va a tener o no va a tener buen suceso. Y es que una mala planeación es la cuota inicial del fracaso de un emprendimiento. Por esa razón, es mi deber como profesional invitar a los clientes a que no simplemente piensen que los documentos que hay que suscribir al momento de constituir una sociedad son lo único que hay que hacer, sino que piensen un poquito, que vayan más allá y dimensionen lo que requieren para que aquello que tienen interés en desarrollar pueda avanzar y llegar a buen puerto. Por supuesto, y esto es obvio, el hecho de que exista un plan no significa que necesariamente el negocio vaya a ser exitoso. Pero tener un plan, tener un orden de magnitud de lo que se requiere es definitivamente mejor que no tener nada y solamente pensar que firmando unos documentos ya tenemos solucionado todo. Y es que de acuerdo a unos estudios que se han hecho en Colombia de supervivencia empresarial que realizó Confecámaras, que es la agrupación que reúne a todas las cámaras de comercio del país, se analizaron los resultados en un periodo de 5 años. Y se destaca que de 296.800 unidades productivas creadas en 2017, 96.800 continuaban vigentes en 2022. Se encontró además que las empresas que ejercen su actividad como sociedades comerciales tienen una tasa de supervivencia del 44.5%, porcentaje mayor al que registran las personas naturales, las personas físicas. Entender la dinámica de supervivencia empresarial es determinante para poder identificar cuáles son los factores comunes de las empresas que logran sobrevivir en el tiempo y conocer cuáles deben ser las acciones en las que debemos concentrarnos para garantizar que esas empresas perduren. Noten que la supervivencia empresarial es bastante precaria. El 55% de las empresas no sobreviven 5 años. Ese estudio establece además como una de las causas por las cuales no hay una mayor supervivencia empresarial en Colombia el hecho de que las empresas no pueden acudir a fuentes formales de financiación para apalancar su crecimiento. Esta circunstancia, que en principio es real, es decir, los nuevos emprendimientos difícilmente pueden acceder a fuentes formales de financiación, no considera realmente cuál es la causa de la falta de supervivencia de las empresas nuevas en Colombia, que no es otra que nos falta mucha cultura empresarial para entender que la mejor herramienta, y esto es lo más importante de este podcast, la mejor herramienta para la financiación de nuevos emprendimientos no es otra cosa que la misma sociedad. Y es probable que muchos de ustedes ahora digan en este momento, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Por qué nos está diciendo esto? Les voy a explicar con ejemplos y casos de éxito cómo la utilización de una sociedad de capitales en nuestro medio, aludiendo a las sociedades por acciones simplificadas, pueden ser la mejor herramienta de financiación para su emprendimiento. ¿Con miras a qué? Con miras a que tenga un retorno de inversión exitosa
y puedan ustedes desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. Tal vez los ejemplos más notorios de que una sociedad de capitales es el mejor instrumento de financiación de un emprendimiento lo encontramos en dos casos que son muy exitosos y muy famosos. Estoy seguro que todos los conocen: Amazon y Google. Para el caso de Google, tenemos que su historia comienza por allá en 1995 en la Universidad de Stanford. Larry Page estaba evaluando cursar un posgrado en esa universidad y Sergey Brin, que era un estudiante de esa universidad, le mostró las instalaciones de la misma. Y ellos se encontraron, después de que no se entendieron muy bien al comienzo, que con la aparición comercial de Internet la gente iba a necesitar una herramienta que le permitiera encontrar información, por lo cual desarrollaron un algoritmo que le permitía al usuario buscar de forma rápida la información que requiriera en Internet. Empezaron trabajando desde sus dormitorios y crearon un motor de búsqueda que utilizaba vínculos para determinar la importancia de páginas individuales en la World Wide Web o el www. Lo llamaron inicialmente Backrub y posteriormente le cambiaron su nombre a Google. En los años siguientes, esta herramienta Google acaparó la atención no solamente de la comunidad académica de la Universidad de Stanford, donde estudiaban este par, sino también de los inversores de Silicon Valley. Como cualquier empresario, acudieron a bancos para obtener un préstamo y, tal como pasa en muchas partes, no les prestaron dinero porque no tenían respaldo para pagar una eventual deuda. ¿Qué hicieron? Fácil, utilizaron las herramientas previstas en la ley, de esas que existen en todos los lugares del mundo y aquí también, y crearon una sociedad de capitales denominada Google Inc. Realizaron un primer ofrecimiento de su modelo de negocio a personas interesadas en invertir y fue así como en el año 1998, en el mes de agosto, Andy Bechtolsheim le dio a Larry y a Sergey un cheque por $100,000. Ese fue el nacimiento oficial de Google. Hace 26 años realizar esta inversión era absolutamente riesgoso, pero el plan de negocios que le presentaron a este inversionista tuvo mucha acogida y la primera emisión de acciones, como les cuento, fue exitosa. Luego, cuando el negocio empezó a funcionar, se hizo una segunda emisión de acciones a un público más numeroso, con todo éxito, y finalmente llegó esta empresa a cotizarse en el mercado de valores. En un trayecto de 6 años, desde la creación de Google en 1998 y hasta 2004, una inversión inicial de $100,000 tenía un valor de mercado de $23,200 millones. Como se sabe, Google, por supuesto, ha continuado desarrollando tecnologías, soluciones y de todo tipo de herramientas para sus clientes. Este es un caso, pero no es el único. Como les dije, Amazon, Apple, Mattel eran empresas básicamente de garaje en las cuales una idea de negocio ganadora, unida a una adecuada planeación en el modelo de negocio y una estructura jurídicamente adecuada, les han lanzado a lo más alto del mundo empresarial, siendo mundialmente reconocidas. Por esta razón es que les he dicho y se los digo siempre a nuestros clientes cuando solicitan el acompañamiento para el desarrollo de sus negocios, que tengan en cuenta, siempre tengan en cuenta, que el primer instrumento de financiación del negocio es la misma sociedad y que consecuencialmente lo que tienen que hacer es estructurar el negocio de una forma tal que el capital del mismo y la planeación jurídica que resuelva las estrategias de entrada y de salida de los accionistas sea adecuada y suficiente para el desarrollo del negocio. Y les digo también, hay que pensar para negociar y no negociar para sentarse después a pensar. Para que esta sociedad comercial resulte el mecanismo de financiación más exitoso para su emprendimiento, se necesitan varias cosas. En primer lugar, es muy importante realizar una planeación adecuada del modelo de negocio que usted busca desarrollar. Es muy seguro que en nuestro ejemplo, los fundadores de Google tuvieron un plan de negocio lo suficientemente bueno, lo suficientemente robusto para persuadir a su inversionista y obtener los $100,000 que necesitaban para arrancar. En un momento, por supuesto, era un capital de altísimo riesgo, pero una presentación de un negocio adecuada puede llegar a hacer que la gente invierta. En segundo lugar, hay que tener claras cuáles son los requerimientos de capital iniciales de la compañía, para que la compañía pueda trabajar holgadamente por lo menos un año. No es adecuado, y siempre se los digo a mis clientes,
en un negocio simplemente lanzarse al agua sin haber realizado una estimación adecuada de tiempos, de costos, de flujos de caja del negocio, porque es que no hacer esta reflexión sobre esos factores puede hacer que un negocio que tenga posibilidades de éxito se vaya al traste y se quede a mitad de camino. Esto es muy frecuente. Y tampoco es conveniente, les he dicho también a mis clientes y se los digo a ustedes, confiar en las 3 Fs, Friends, Family and Fools, porque tal vez estas fuentes de financiación fallen y después el negocio, que pasa muchas veces, se queda estancado a mitad de camino. Por esto es que para no ser parte del 55.5% de empresas que no sobreviven a los 5 primeros años, les recomiendo siempre encontrar un acompañamiento profesional adecuado para varias cosas. Es obvio que una de las grandes preocupaciones del creador de un negocio es entregar el control del mismo a terceros que después puedan excluirlo de la administración de la sociedad y relegarlo a un segundo plano. Esto es siempre la preocupación de un emprendedor. Por esta razón es apremiante que se genere un modelo jurídico que le permita recibir recursos de terceros para fondear su operación sin que pierda el control de su emprendimiento. Debe ser adecuado también para que los inversionistas tengan la certeza de que el manejo de los negocios va a ser adecuado y además transparente y que no se va a diluir su inversión en aspectos ajenos al desarrollo del negocio, como irse de viaje, como gastarse la plata en otra cosa, como desviar el dinero. Y tiene que ser adecuado para hacer una planeación que le permita obtener los fondos necesarios para el desarrollo del proyecto. Esto es esencial. Finalmente, ese modelo debe ser adecuado también para resolver de forma previa, como lo vamos a ver en los próximos episodios, los conflictos societarios que de forma más frecuente se presentan. Los abusos de mayorías, los abusos de minorías, los abusos de paridad, los cuales, como les dije, serán materia de análisis en próximos episodios. En nuestro estudio profesional hemos acompañado a muchos empresarios en el desarrollo y estructuración de sus negocios para que puedan emprenderlos de la mejor manera posible. Es una tarea en la que llevamos 20 años, con muchísimo éxito. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio, y los espero en el próximo episodio.